nosotros, por Aventuras con Canas y por ustedes, que es la parte más importante de nuestro canal Aventuras con Canas. Estamos celebrando algo importante porque vamos en camino. Ya estamos en 400 seguidores, suscriptores, Wow. ¿verdad? Y como dice el refrán, cuando los perros ladran, porque vamos por buen camino. Así que un brindis por eso. Tienes que tomar, Ricardo, ¿no? Y mirando a los ojos, dice. Adivina qué estamos tomando. Estamos tomando un Aperol Spritz. Bueno, está mejorando el presupuesto en Aventuras con Canas. Es el trago que está de moda. Bueno, nosotros en estos 400 queríamos hacerlo divertido y del estilo de los años 80. Porque muchos de nuestros seguidores son de esa época. Oye, Alfonso, ahora que tú mencionas los años 80, mira que encontré una pomada para ponerme en la cabeza y mira cómo me ha crecido el pelo. Sí, ¿cuál? Aceite de moja. Aceite. Me siento como Luisito Comunica, pero que comió bastante. Sí. Pero él se la comió, ¿no? Yo me la unté, el aceite. Ah, no, me refiero a que estoy más gordito que necesito, que es flaquito. Ah, ya. Bueno, Ricardo no me entendió mi chiste, pero bueno. No, como siempre, yo siempre ando en Bosnia. Sí, siempre la data lenta. Hay que subirle los megas. Y bueno, nosotros vamos a empezar con algunos saludos. Que tengas algo, Ricardo, por allí. Bueno, saludos. Bueno, Cecilia, a Ángel, que Cecilia fue la primera ganadora. Cecilia Castro y Ángel Figueroa, ellos son una pareja joven. Viven por aquí cerca. Entonces, saludos para ellos. Saludos, chicos. Y saludos también para quién más. Bueno, siempre le doy mis saludos a mi hermano Julio Garrido, Que ve que siempre ve los videos. Los videos. A nuestros amigos Jaime y Heidi de Hermoso. A Noris Palma, que también Gloria siempre Palma, está también pendiente. a nuestro amigo Fernando González, también un saludo para él. A Manuel Robleto, a Héctor La Antigua, a tanta A gente. Marinka, Marinka, Evencio, Carlos Manuel, bueno, un montón. Y la verdad que no podemos mandarle saludos a todos porque no vamos a terminar nunca, pero sí sepan que los tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es. Así que salud por todos nuestros suscriptores y por los que vienen también y se suscriben. Los nuevos que han llegado se suscriben. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y lo más importante, en YouTube. Y Así todo con Aventura con K. la letra K. Sí. Y después sigues NAS. K, NAS. No le agregues K y ya, ¿no? Solo la K y NAS. Y bueno, en estos 100 más que hemos generado nosotros, nos la hemos pasado enseñándole un poquito lo que es la ciudad de Panamá y hemos hecho como una saga de 3 o 4 videos, no recuerdo cuántos, de lo que fue el Causeway, lo que fue el Parque Natural Metropolitano, lo que fue el Centro Marino de Punta Culebra, me en el encantó. Calzada Armador. Sí. Y la verdad que tuvimos buenas experiencias. También tuvimos la oportunidad de ver un partido de fútbol en la ciudad de Panamá por invitación de unos que conocimos. La verdad que Aventuras Y- con Canas nos ha traído bastante. Sí. Nos ha abierto bastante También en puertas. ese lapso de los 100, digamos de 300 a 400, Ajá. tuvimos 3 videos de la selección de Panamá, Ujú. celebrando sus triunfos. Y uno que se hizo un poquito viral. Uno que se hizo un poquito viral, pero Sí. a nosotros no nos importó. Y eso no nos No, parece viral, mal. de que tuvo. Sí, pero por el tuvo tema, ¿no? buenos views Pero se hizo viral porque a la gente le gustó nuestro flow de diversión y nuestra creatividad haciendo esos videos. Pero también lo que yo estoy mencionando de viral fue porque hubo una serie de comentarios negativos, como siempre la gente pues comentan cosas que no deben de comentar, pues porque no tiene sentido, ¿no? Pero también tuvimos mucha gente que nos apoyó, nos defendió y eso para mí es muy importante. Bueno, ustedes saben que a mí no me pueden poner comida en el frente, porque cuando yo converso, lo que esté al frente de mí desaparece. Entonces, eso por un lado, los videitos de TikTok, porque ellos salieron fue en TikTok, Sí. que hicimos para la selección, que eran Pero los Copa de Oro. aquí en YouTube también lo puedes ver en los shorts. Sí, los shorts. Pero quiero darles la primicia
y no quiero que te molestes, ¿De qué? que para los que vienen de la eliminatoria de la CONCACAF, venimos Pues haciendo videos quizás mejores. quizás no. que lo- Acuérdate, la palabra quizás no la vamos a utilizar Sí. en este. Pueden este ser, es así de locos como nosotros somos, ¿no? caso. Ujú. Y Algo así, para que ¿verdad? lo vean y los esperen. Algo así de loco. Y los esperen. O sea, vamos a hacer un video de calidad que a ustedes les va a gustar, se van a divertir. Y que Panamá va a ganar. Los 6 partidos los va a ganar Panamá. Bueno, si han visto los videos anteriores, y si eres nuevo, ya sabes, ve a verlos en YouTube, en TikTok, en Instagram, todos esos lados, está Facebook. Ustedes saben que nosotros enseñamos, celebramos el partido, pero a nuestra manera, ¿no? Un poco jocoso y con videos divertidos. Y eso es lo que vamos a hacer y es lo que viene, porque ya viene la fecha de septiembre, octubre y noviembre. Y noviembre. Y por supuesto que vienen esos videos divertidos. Ya saben que lo voy a contar. Oye, y a los haters pues ya pueden sacar Vayan limando su lengua y inyecten de veneno para que nos tiren veneno. Porque me encanta que nos tiren veneno porque eso nos hace más famosos. porque esto viene. Sí. Ella le está saliendo el culo por la culata. El tiro por la culata. Al revés. Es el tirando por la Estoy culata. rapeado. Yo lo dije al revés. Pero bueno, ustedes me entendieron. Así que yo les iba a decir otra cosa. Ah, sí. Uno de los partidos va a tener doble celebración, que es el 10 de octubre. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene el 10 de octubre? Yo sé que Panamá juega con Salvador el 10 de octubre. ¿Sabes qué? Es mi cumpleaños. Entonces, no va a ser 2 celebraciones que Panamá juega con Salvador, que ya de por sí es una celebración. Va a ser la de mi cumpleaños y la tercera que va a ser que Panamá le va a ganar a El Salvador. Que eso es un hecho. Y yo sé que Póngale la firma. nuestros seguidores saben que nosotros somos buena suerte. Sí. Porque Y sí, vamos a estar en casa. tenemos un alto grado de positivismo y un alto grado de fe en nuestra Sí, selección. por ahí va a hablar. Yo Oye, me canso de leer comentarios negativos en todos los aspectos, en política, en todo, en fútbol, pero yo digo, de pobre gente, son escasos. no, de que antes que salgas del tema, fe. Ajá. eso es lo que llegué, por ahí quería hablar. Es que sí, con estos videos nos han pedido de que dónde se van a reunir para ver el video con ustedes y todo lo demás. Y ha habido bastante gente que quiere ver los videos con ustedes. Ahora, el problema es que nosotros no vivimos en la ciudad de Panamá. El que sigue nuestros canales sabe que nosotros no vivimos en la ciudad de Panamá. Entonces, por ende, nosotros no podemos decirle, bueno, vamos a reunirnos en un lugar específico y todo lo demás, ¿no? Sí. Nosotros vivimos aquí en Peronomé y aquí es donde vamos a celebrar En nuestra casa. Ahora, si usted vive en Peronomé y usted quiere venir, póngase de acuerdo con nosotros y viene y celebramos. Eso sí, tienes que venir con espíritu de diversión. Tienes que venir con espíritu de diversión, no como una momia sentada en una silla. No, No. no. Tienes que explotar como explotamos nosotros. Y a ti no te importe lo que digan los demás. Exactamente. Sí. Es a divertirte y a tener el furor y el orgullo de ser panameño. Claro. Así que bueno, también hablando de eso, también en estos 100 hubo una... Ahora, antes que sigas, si vives en la ciudad y tú tienes los medios para hospedarte en un hotel y venir aquí a ver el partido, bienvenido, puedes hacerlo. Claro que sí. Nada más que nos escribe y nos ponemos de acuerdo. Este video está saliendo a tiempo, puedes organizarse. No, lo que quería decir es que en estos 100 también hubo muchas cosas chistosas, como fue la cagadera que tenían los Oye, los sí. animales conmigo. Dios mío, nos pasó en Dominicana. Es que tú estás al lado, tú estás al lado. En Dominicana. Y con una paloma. Fue. Una paloma. Y ahora en el parque metropolitano metí La iguana. No, en el metropolitano metí la pata en el lodo. En el lodo y en el centro marino de Ajá. Punta Culebra fue que lo cagó una iguana. Así que ya estamos teniendo esos videos de ¿cómo se llama eso? Cuando accidentales. Sí. Pero eso hace parte como divertido del video. Claro que sí, porque son cosas que uno no espera. No. O sea, no se esperaba una carga de iguana jamás. También tuvimos invitaciones a La Pintada, que grabamos allá en La Pintada. O sea, ya nos han invitado. O sea, Sí. estamos creciendo, porque ya cuando nos invitan es que uno está creciendo y no están viendo los videos. Hay otra cosa que hace un par de días comenzamos a promover
se le puede llamar, ¿qué? No es un concurso porque nada más es una promo. Como un reto, pues. Un reto. No sé si la habrán visto, la pueden ver en el TikTok y también en el short, ¿no? De YouTube. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos nuestros vasos, como ya ustedes lo han visto, están... sería bueno que Alfonso buscara un par de vasos mientras yo hablando con ellos. Y entonces le hemos puesto un reto de que si ustedes nos consiguen 20 suscriptores, te puedes ganar un vaso con el logo de nuestro canal. Y esto, ¿cómo lo vas a comprobar? Bueno, tú nos mandas al DM y a los comentarios los nombres de los que se han suscrito y tienen que ser 20. Te vas a ganar un vaso de que se hayan suscrito, hay que ser claro. En YouTube y en TikTok. Porque no lo voy a obligar a que en Instagram, si lo quieren hacer. Esto es gratis, señores. Suscribirse, eso no cuesta nada. Hay mucha gente que tiene esos traumas. También quería hablar de eso. También me preguntaron que si vendía los vasos. Y bueno, yo le expliqué al muchacho. Y para explicarle a ustedes por qué no los vendo. Porque yo no vivo en la ciudad de Panamá. Y... o sea, si yo se los vendiera nada más sin ganar nada, pues estos vasos nos saldrían como, tendría que vendérselos en $15. Entonces, me parece que no lo van a pagar. No lo van a pagar y no vale la pena. Prefiero que sigan la promoción y yo se los regalo, ¿no? Porque hay que pagar el envío y todo eso, ¿no? Entonces, ahora bien, no sale. Si no quieres conseguir 20 suscriptores y tú quieres el vaso de todas formas, bueno, mándanos 15 si vives en la ciudad de Panamá. Manda $15 en el Yapi. Yo te lo mando a hacer. Porque el vaso, yo no voy a ganar nada. No vayas a pensar que me estoy ganando de que $10. No. Tú me escribes al privado o al comentario y yo te mando el presupuesto de lo que me sale hacer este vaso. Por eso que a veces como yo no le estoy ganando nada, estamos siendo sinceros con ustedes. Sí, claro. Si lo quieres de todas maneras, tú me mandas el dinero, yo lo compro. Se los mandamos a hacer. La impresión es al láser, o sea que no se te va a caer con el agua ni nada. Ellos en un día lo hacen. Aquí mismo en Penonomé lo hacen un puesto ahí de que venden artículos de fiesta. Y yo te lo mando por una compañía de flete de estas que hay aquí. Y tú lo recibes en tu casa. Exactamente. Sin ningún problema. Así que bueno, esa es la aclaración que quería darle con los vasos. La promo es para yo darte gratis. Si vives en Penonomé, te lo voy a vender en $10. ¿Por qué? Porque no tengo que pagar flete. Sí, el envío. Nos ponemos de acuerdo en un lugar y yo voy en mi carro y te lo llevo. Pero en la ciudad sí, porque hay que pagar flete para que lo lleven. Exactamente. Y quiero que sean conscientes en eso y pero estamos contentos. No vayan a pensar que estamos haciendo el negociado, porque no existe un negociado. Estamos contentos de que... que el panameño siempre lo piensa todo lo malo. Sí, estamos contentos de que quieran tener la marca de nosotros, la verdad que es tan bonita. Y nosotros mismos la hicimos. O sea que estamos súper orgullosos porque ustedes saben que el mundo de nosotros va a estar rodeado del arte. Y valoramos todo lo que es arte, así que también estamos contentos que te guste. Hemos hecho suéteres, pero para uso de nosotros, suéteres, gorras, todo eso si ustedes quieren, ahora yo les hago el presupuesto y esto te sale tanto y ahí. Si nosotros vemos de corazón un seguidor que siempre está interactuando, no te preocupes, ahí te va a llegar el vaso. Sí. Bien, nosotros observamos y vemos. Se puede hacer la excepción. Nosotros respondemos los comentarios y todo esa estrella. Claro que sí. O sea, tenemos que ser agradecidos y estamos muy agradecidos con ustedes que ya somos 412 ahora mismo. 412. Y vamos por esos 500, así que por favor, si nos pueden ayudar y decirle a alguien que nos recomiende, nos suscriban, que estos videos de nosotros son entretenidos y son divertidos y son hechos para ustedes, ¿no? Para que ustedes. Sí, porque todo el mundo sabe que YouTube te pide 1000 suscriptores y bueno, 4000 horas de producción. Bueno, la cuestión es que ya saben, suscríbanse si eres nuevo y quieres ver los nuevos videos y la nueva locura que viene Aventura con Cara, que Aventura con Cara siempre se va reinventando. Así que vienen más locuras de eso porque a nosotros nos gusta divertirnos y divertir a los demás. Hacer contenido, como te dije, diferente y también demostrarles que nosotros, las personas, un poquito de canitas por ahí, también sabemos divertirnos y también podemos generar contenido, no solo la gente jóvenes,
nosotros también tenemos derecho. Así que por eso estamos abriendo Bien, correcto. esto. Así que por aventura con Can, mirando los ojos. Bien. Bueno, tú sabes que también el segmento Ricardo del Arte, que tenía mis miedos y mis dudas, ha gustado. Gustó en TikTok, gustó en YouTube Las dos partes. y gustó en Instagram. Y las dos partes que hice de la parte mía, que parte, la redundancia. De que quizá yo no hablaba mucho de mí. Entonces, pero sí estaba esperando el momento para hacerlo o cómo hacerlo, ¿no? Porque que no fuera aburrido. Pero sí llegaste a hablar de tipo que yo te hice una entrevista. Sí, pero quería que no fuera aburrido y que la gente ya hay otro segmento de arte, tú sabes. Entonces, Pero yo vi un comentario que yo lo sentí como crítica, destructiva. sí, Sí, no me contaste. tú le pusiste un corazón. ¿Alguna crítica destructiva? Sí, bueno, el comentario decía más o menos algo así como que, oye, qué emoción verlo a él, qué emoción cómo habla, no sé qué cosa. ¿Tú no lo viste? Sí, pero... Ese era un sarcasmo. Porque Ajá. tú hablas así. Entonces la persona que escribió algo como, "Oye, qué emoción, cómo le mete emoción a los". Pero déjame decirte Pero es algo. que él está contando sus dramas. Sí, Él no va a estar reír y que, ay, mira que no sé qué. Sí. Oye, todo tiene un momento y un lugar, ¿no? Es que por eso quería tener mi tiempo para saber cómo lo iba a hacer. No toda la vida hay que reírse a No carcajadas. o sea, el arte para mí es algo bien serio, pues. Y yo no voy a estar pasado de chistoso Sí, con algo que yo considero sagrado para mí. y algo Claro, serio, ¿no? la palabra sagrado creo que fue mucho, pero es algo muy serio para mí, pues. Y involucra mis sentimientos muy íntimos. Y quería evitar esos comentarios, que yo no lo vi por ese lado, porque a ver, yo ando a Yo veces- sí, porque ya estoy tan acostumbrado que los haters no tienen tan acostumbrados que uno mira los puntos y las Sí, cosas. pero yo soy muy despistado y a veces no entiendo. Yo no te quise No decir para no incomodarte, ¿no? Sí, pero bueno, ya lo hiciste, ya me incomodaste. Pero bueno, hater, si no te gusta mi arte y mi emoción que doy en mi arte, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿ves? Tú mismo bloqueate, porque no tengo tiempo para bloquear. Entonces, sí hubo gente que sí me quiso, le gustó, me lo hicieron saber, inclusive me quieren comprar unos cuadros y estoy feliz y se los agradezco. Y es en serio, los cuadros están a la venta, es en serio, señores. Si usted quiere un cuadro, venga aquí, te pones de acuerdo con nosotros y Y yo no soy porque mi casa es una galería. Yo no soy pintor de los lagartos. Yo sé que cuesta tener las cosas, pero también sé que las cosas que uno hace también tienen su valor. Así que estoy contento por esa parte. Y otro segmento que ha gustado muchísimo Ricardo Garrido. El de los golosos. No, ¿Cuál? Ah, el chismecito. la hora del chisme. La hora del chismecito. Bueno, el goloso también, pero está ahora mismo en stand-by. Sí, está en stand-by. Porque con la cocina es complicado grabar. Háganlo ustedes para que tú veas y me van a entender. Sí, es complicado, pero digo, a mí me gusta. ¿no? Pero viene. Sí, voy a hacer una receta por ahí. Pero habremos la hora del chismecito. Hay gente que está esperando en los videos ese momento. ¿Por qué? Porque durante el video que estamos haciendo, a veces estamos un poco serios, pues. Pero cuando llega la hora del chismecito, ahí soltamos todo lo que no se Que es vio. lo que acabo de decir, todo en la vida tiene su momento. Hay Sí. momentos para reír, momentos para llorar, momentos para estar serio, momentos para todo, para relajarse. Hay todo para ¿Tú te todo imaginas momento. ese que me criticó ahora analizando? Que yo esté contando una historia de algo triste, que me inspiró en el arte. Sí. Y yo esté de que, sí, porque la otra vez sufrí tanto que sufrí y con esta sonrisa. Ah, no se puede. No, No, se puede. señores, por favor dejen de criticar todo lo... O sea, qué mal vicio a veces tenemos de criticar todo, señores. Gocen la sabes vida que yo y me- disfruten la vida, que la vida es corta. Tú sabes, Alfonso, que yo me Mira, pongo. la filosofía de Caraguante le pausa a esa historia. Cuando tú naces, te agarran un reloj de arena y hacen así, ¿ves? Y lo voltean. Cuando se acaba esa arenita, moriste. Oye, qué Entonces- filosofía. Aplica de que tienes que disfrutar tu vida antes que esa arena se Claro. termine y ya, se acabó la vida Es verdad. carna. Es verdad. Cuéntame tu historia. Ya se me fue la onda. Te dije que la guardaras.
¿Qué era? No me acuerdo. No, es verdad, mira, la vida hay que vivirla. Tengas 20, 40, 60, 80, vivan la vida. Porque, denle gracias a Dios de que uno está vivo, con salud o media salud o como quieras. Señores, sean Pero felices. vivan la vida, sean felices, Sí. busquen la felicidad. Como salgan sea. de paseo, no se queden como unas marmotas en la casa. No. Rían, celebren, Vayan a hacer brinden. Vayan a hacer senderismo. Ay, que una copa de vino te cuesta 5 y pico. Cómpratela, tómatela, Vayan a brinda. hacer senderismo, vayan a hacer ejercicio. Sí. Yo sé que nosotros estamos alejados un poco porque no hemos podido regresar por el asunto del canal, porque estamos en constante viajadera. Nos están invitando a salir y entonces no hemos podido guardar la dieta. Pero créeme que yo estoy ahí en la orilla. Yo Tú sabes estoy que me ha luchando. Yo Tú estoy sabes que luchando me ha para gustado regresar. Alfonso y amigos suscriptores. Amigos, bueno, no voy a decir suscriptores, amigos. Amigos, así. Suscriptores nada. como un número. Sí, amigos, seguidores. Se oye mejor. Sí, seguidores. La gente ya nos pregunta, oye, ¿qué te parece? Tengo ganas de montarme en un crucero, pero no sé cómo se hace, qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que escribir. Y nosotros ya le estamos dando consejos a la gente. Pueden hacerlo con confianza, nos escriben a nuestro personal para que la gente no tiene que tampoco saber estas cosas. Sí. Y nosotros le vamos a asesorar sin ni un costo. No estamos para eso. No. Nosotros hacemos las cosas, ¿ves? Con esto, ¿ves? De corazón. Con esto que está aquí, con el corazón. De corazón, la hacemos de corazón. Y bueno, le estamos dando consejos. Ayer casualmente hubo un señor que me viene a hacer mantenimiento aquí de aire acondicionado. Ah, bueno, suscriptor también. Sí, Que saludos se suscribió para Arcelio Arroyo. Arcelio. Muy bueno arreglando aire acondicionado. Sí, ya sabes, pero no me... Si usted tiene un problema con aire, comunícate conmigo y yo te doy el contacto. Comercial gratis que no es pagado. Como sea gratis para Arcelio. Nosotros la verdad que estamos felices por estos 400. Nos han costado porque, Sí. porque nosotros Nos costó. es difícil que YouTube pues nos recomiende a otros porque así es con los canales que están empezando, ¿no? Así que por eso le pedimos siempre que nos apoyen en suscribiéndote Pero yo y que no considero- tengan miedo que se suscriban porque es totalmente gratis. Nada más le das ahí a suscribirte Sí. y ya. Nadie le va a... Es lo que yo acabo de decir. O sea, el ser humano es como temeroso de hacer muchas cosas. Entonces tú le dices, ay, suscríbete. Ah, sí, yo me voy a suscribir. Mentira, no lo hacen. no se suscriben. No Mira. se suscriben. Yo les voy a decir, tan difícil es esto, Es muy difícil. Carlos, que hasta nuestras familias no se han suscrito. No. Una parte de mi familia, por lo menos la mía, no se ha suscrito. Mm. Entonces es difícil. Oye, esto no le cuesta nada. Coge tu celular, esto no te va a tomar ni 30 segundos. Busca Facebook, pam, y ya listo. Aventuras Haces todo. con la K, más, suscribirte y nos apoya para nosotros poder seguir haciendo más locuras y más videos divertidos. Y eso no te va a costar nada. Ah, pero esta gente que no se suscribe. Ajá. Oye, cógeme un número. Ajá. Estoy haciendo Sí. Wi-Fi, estoy haciendo. Ahí sí, ¿verdad? O sea, Bueno, quiero decirle a toda esa gente que me manda a comprarle números. No les voy a comprar ni un número más. Porque no gano. sí. No les voy a comprar más números porque yo pienso que en la vida tú tienes que dar y recibir. Si tú quieres recibir, tú das. Sí. Y así es la vida. Tiene que ser un balance. No puede ser inclinar la balanza para un lado. Como decía, para el como otro. decía mi papá, gimme y nada de tequi. Ajá, nada de tequi. No. Ay, hombre. Así que bueno, de Ricardo Pero sí, yo Garrido. estoy contento. Yo pienso que teniendo ya 400, porque bueno, se pasó un poquito, ¿no? 412 tenemos. Pero Ricardo, para el tiempo que llevamos me parece Estamos bien. estamos bien. Mira. YouTube no es fácil. Y TikTok tampoco era fácil porque en TikTok no tenía casi seguidores. Nomás con el video viral, pues me vinieron casi 300 seguidores. Por eso que nos sentimos comprometidos con la selección para hacer un video excelente. Tenemos una producción, Tenemos unas ideas que... Y espero que queden bien, ¿verdad? una producción y una dirección. Oh, que nos voy hablando como que estamos en Hollywood. Mínimo Hollywood. Steven Spielberg, como el de Jurassic Park. Steven Spielberg. Es un detalle al lado de nosotros. Pero bueno, vienen nuestras locuras a nuestra manera.
porque así vamos a hacer todo a nuestra manera. Y quiero decirles algo, esto aquí no es fingido, yo soy así aquí y afuera. Aquí y detrás de la cámara soy igualito, así de relajado. Los que me conocen se lo pueden decir. Y yo, como tú también. Aquí no hay nada fingido. No. Nosotros somos de una sola pieza, somos personas genuinas, auténticas. Lo que hemos tratado de aprender nosotros, que podemos ser que no éramos antes, que disculpen que el rulito aquí me estaba picando, es que aprender a que ustedes puedan ver cómo somos nosotros. Ese ha sido como nuestro gran desafío, porque a veces no sabemos, porque cuando tú estás grabando, a veces te hace como que no seas natural. Sí. O te reprime un poco. Entonces en algunos videos sí vi que me sentía como me he sentido muy serio, como muy amarrado, porque no sé, pues así es la cámara. Cuando sabes que te están filmando no fluyes bien. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo con ustedes, a que ustedes vean transparentemente lo que nosotros, Ricardo y yo, somos. Y es esto, nosotros somos divertidos, somos respetuosos, claro que sí. Muy respetuosos. Muy respetuosos. Cuando queremos decir algo, pues sí somos directos, pues sí, porque así es la vida, ¿no? Tú tienes que estar con doble cara. Tú tienes que ser directo cuando algo te molesta. Y Alfonso, tú sabes que yo siento mucha lástima, y amigos, siento mucha, pero mucha lástima, que cuando uno es respetuoso, te tropiezas con gente que no lo es. Sí. Y que no tiene filtro para decir las cosas. Y que esa gente a mí me da lástima. Porque yo pienso que la educación también debe estar siempre. O sea, tú no puedes hacer a alguien sentir mal porque tú simplemente tuviste una mala tarde. Tú tienes que saber que tus palabras pueden afectar a una persona. ¿Cómo no? Entonces tratan siempre de si tienes algo negativo que decirlo, no lo digas. No lo digas, quédate callado. Nadie te pidió la opinión negativa. Porque puedes hacer a una persona sentir mal, que esté deprimida y la deprimes más. Entonces, señores, por favor, aguanten la lengua. Yo veo cantidades de la gente destruyendo en TikTok. Sí. De celebridades panameñas, de celebridades extranjeros. Señores, por favor. Y todas esas personas también tienen su vida. Claro que sí. Merecen respeto. No se pasen un poco con eso, ¿no? Merecen respeto. Sí. Ustedes no les gustaría que ustedes le hicieran eso, entonces ustedes tampoco estén haciendo esas cositas horribles y no te conviertas en un hater más. Porque los haters son fracasados. Sí. Y son innecesarios. No tienen vida propia. Y son innecesarios. Pero sí tienen la lengua larga. La sociedad no los necesita. No necesita esa gente. Aquí hay pura gente positiva, gente para adelante que va a salir adelante. Así mismo es, un brindis por eso. A mí me gusta brindar. Oye, este Upper Top. Me gustó. Fabuloso. Me gustó. Y el colorcito también me gusta. Sí, este es el trago de moda. Ahora todo el mundo pide esto, pero... Cuando estuvimos en el crucero de Atenas, todo era Spritz. Sí, todo es Spritz. ¿Qué dice allá? Yo sé que no hay memoria. Dice que se llenó ya. La grabación de video se ha detenido automáticamente. Se alcanza el tiempo máximo de grabación. Bueno. Vamos a comenzar otro. Bueno, amigos, la cámara nos cortó, como quien dice. Divide el video y empieza otro de nuevo. Quedamos pausados. Pero sí, amigos, viene también, vamos a tratar de conocer otras partes de Panamá para que las personas sigan conociendo nuestro hermoso país. Panamá siempre está en un constante transformación. El que vino hace 5 años, cuando viene no es el mismo Panamá. Y si duraste 10, menos. Sí, porque hay otros países que son una fotografía. No, Panamá siempre está desarrollándose, siempre trae algo nuevo. Cierran restaurantes, sí, abren restaurantes nuevos, abren rooftops espectaculares, comida riquísima. Eso sí, hay gente que dice, sí, no encuentro muchas cosas que hacer en Panamá. Ves que tienes que tener plata porque aquí hay millones de cosas, pero no te van a costar $5, ¿no? Quieres comer una comida gourmet, pero no te va a costar $10, ¿no? Señores, por favor, seamos un poquito serios en ese aspecto. Dejen de decir que en Panamá no hay nada que hacer. Prepárese para su salidita. Sí. Aquí en la ciudad de Panamá hay islas paradisíacas que son una belleza y hermosura. Luego agarras tu ferry y viajas.
Pero claro, si vienes con poco presupuesto a la ciudad de Panamá, claro que eso va a limitar tu... Y también hay para conocer. esos presupuestos bajos también. Pero nosotros hicimos videos para los que no tienen el presupuesto para tirarse el lujo. Que eso yo lo entiendo. A veces uno viaja corto porque uno quiere viajar y uno tiene esa picazón que uno quiere viajar y uno reduce, sacas tu matemática y wow, coge tu avión y te vas. Nosotros ya hemos mostrado varios lugares súper económicos para que vengan a Panamá y lo hagan. Fabuloso. Quiero hacer una pregunta a los amigos. Ay, Dios mío. ¿Cómo me queda el afro? Quiero que me digan cómo me queda el afro. Porque si me queda bien, entonces me lo dejo permanente. Y salgo a la calle así. Ay, señor. Bueno, yo no sé cómo me queda el mío. Yo creo que no me luce porque yo estoy de cara redonda, cachete, y esto me da más volumen. A mí se me comenzó a caer el cabello cuando yo tenía 38. Bueno, a mí más antes. Como 38. Y también comencé a usar lentes. Eso vino parejo. El cabello se me cayó. Estaba casado el lente con el pelo. Con Sí, el pelo. sí. Como a los 39 ya yo tenía que usar lentes. Y no de que para leer, permanente. Madre mía. Permanente. Hay personas que yo conozco y digo, oye, Ricardo, para ver tus lentes, y entonces se lo ponen. Gente que no usa lentes y que su lente tú aguantas, que estás bien ciego. Y que sí, yo estoy ciego. Yo sin lentes no puedo leer nada, digamos, en la computadora. Yo no puedo leer nada si yo me lo quito. Tú sabes que ahora que dije madre mía, me acordé de España. Y a mí tú sabes que cuando tienes tu canal de YouTube, ellos te mandan algo Secret Record. Que es como tu estadística de quiénes ven tus videos, a qué hora lo ven, todo eso, ¿no? Y me salió que el país segundo que ven los videos de nosotros es España. Y quedé sorprendido, te lo iba a decir en estos días, se me olvidó. Alfonso, voy a hacer un corte. ¿Qué? Ya no tengo... Bueno, mientras Ahora Ricardo, regresamos. unos comerciales. Sí. Así que bueno, señores, nosotros la verdad que queremos agradecerles los 400 de nuevo y todas las veces que pueda se los agradecer porque Y ya saben, estoy anímense, contento de que ustedes nos estén siguiendo. anímense con la promoción. Ya saben, quieren tu vaso, nosotros te los mandamos gratis, nada más me ayudas, nos colaboras con 20, Con 20 suscriptores en el TikTok y en el YouTube a la misma vez. y va tu vaso para tu lugar. Y va. En solo la ciudad, en Panamá. en todo Panamá donde haya envío, ¿no? República de Panamá. Así que nosotros nos vamos a despedir de esto. Mira, vamos a hacer un brindis. Nos ponemos de pie. ¿Y de qué vas a brindar? Brindo por ustedes, Ok. brindamos por nosotros y brindamos por Aventuras con Canal. Hasta luego, amigos. Nos vemos en los Y 500. recuerden, esto que ha sido. Chao.